algo muy interesante, el tema que nos va a tratar y un super libro nos trae aquí. El movimiento boxístico en Sonora de 1937 a 1958. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Un gusto estar con ustedes. Y yo ahorita, antes de que entráramos aquí al aire, una ráfaga de... sí, preguntaba, ¿por qué tomarlo desde el 37? ¿Qué tiene de especial o por qué fue desde el 37 y no antes o no después? Bueno, en 1937 es el comienzo del estrellato de los boxeadores sonorenses. A partir de esa fecha comienza una nueva etapa en el boxeo sonorense, cuando los peleadores sonorenses empiezan a ser reconocidos en las arenas de la Ciudad de México, y de ahí comienza toda una seguidilla de triunfos, logros, camadas de boxeadores, construcción de arenas en Hermosillo, la llegada de peleadores aquí también a la localidad. Hermosillo era un centro boxístico, se va a convertir a partir de 1937 y va a perdurar toda la década de 1940 con una temporada boxística y una función los días viernes con regularidad. Fue muy poco, o sea, fue rara la ocasión cuando en la década de los 40 no hubo una función de boxeo en Hermosillo. Los viernes. Por su mayoría los días viernes. ¿Dónde? Bueno, las arenas boxísticas, la primera arena, comenzó la Arena La Pagoda. La Arena La Pagoda es lo que es hoy el actual Hotel San Alberto. También en el Teatro Royal, que era un viejo teatro que se quemó, que estaba por la calle Cerdán. Ahí fueron las primeros lugares donde comienzan las temporadas de Oscar Romo. Posteriormente pasa la Arena Juárez, que es enfrente del Jardín Juárez. Sigue en la Arena Sonora, que es donde está ahorita los transportes que van rumbo a la costa de Hermosillo. Y termina aquí cerca, en el Cine Arena. Aquí unos cuantos metros. ¿Dónde queda el Cine Arena? Aquí en la colonia 5 de Mayo, por la calle Veracruz. Y Oscar Romo mencionas y sale en la portada de tu libro, si quieres mostrar, es tu tesis, ¿no? Así es, esta es mi tesis de maestría. Y esa sí la hiciste tú, no como la ministra de la Suprema Corte de Justicia. Por acá Ricardo nos dice, mi abuelo fue promotor de boxeo en esos tiempos, el Zorro del Norte, Chapo Romo, dice. Exactamente. Ándale, exactamente. Ándale, Ricardo, mira aquí está su nieto. Sí, le decían el Zorro del Norte porque por su astucia, ¿no? Más que nada. Utilizaba ciertas estrategias de promociones o él mismo era muy aventado para conseguir las peleas. Incluso las primeras peleas importantes las consigue a base de su astucia. Por eso le ponen el Zorro del Desierto, ¿no? También porque dice Oscar Romo que fue el único manejador de provincia que no le quitaron los peleadores cuando llegó a la Ciudad de México, porque pues allá todos te quitaban a los peleadores y te mandaban sin nada. Y él... A mí me gusta mucho el box, yo nunca había escuchado del Zorro Romo, a lo mejor no conozco de historia del boxeo, y me parece muy interesante todo esto que me comentas. ¿Llegó a ser campeón del mundo, eh? ¿Quién? El Oscar. Oscar Romo era el promotor. El promotor. Y cuando llega en el 37, ¿con cuántos llega? ¿Con cuántos boxeadores? Bueno, llega en 1938, llega con 3 peleadores, sí. Tony Marr, Kit Hermosillo, y el otro se llama Memo Yáñez. Memo Yáñez. Un empate de Memo Yáñez, una victoria de Kid Hermosillo y un triunfo sobre Joe Conde, que Joe Conde era parte de un triángulo muy famoso de rivales de peleadores capitalinos: Joe Conde, Juan Zurita y el Chango Casanova. Antes de llegar a la Ciudad de México, Tony Marr, que se va a convertir en la estrella del boxeo sonorense, en la primera estrella y el primer campeón nacional en 1938, le va a derrotar al Chango Casanova, y eso le va a abrir las puertas a la Ciudad de México y con ello el estrellato, ¿no? Sí. Y Joe Conde era el rival que lo esperaba cuando llega en su arribo a la Ciudad de México, que era el parte del trío que arrasaba en las taquillas. Entre ellos 3 peleaban y era como que la carta fuerte del boxeo mexicano en esa época. Entonces Tony Marr primero derrota aquí a Rodolfo Casanova, que es algunos lo consideran como el máximo ídolo del boxeo mexicano, ¿no? Por encima de Julio César Chávez, por encima de todos los campeones. Dicen que no existe un imán como Rodolfo Casanova. Sí. Yo recuerdo de chica que mi papá siempre estaba viendo el box, ¿no? Que yo tengo esa imagen de que en la casa se veía mucho box. No sé si en todo esto, hasta que te refieres del 37 a 1958, ¿qué transición o qué es lo que se da?
si llega a la televisión o todavía creo no, o sí, o... Bueno, esa es una característica muy importante, ¿no? Sí. Porque es una etapa previa a la entrada de la televisión. Los peleadores no eran, ni siquiera había una promoción tan fuerte detrás de ellos. De todos los peleadores, quizá había alguno, Jack Dempsey, alguno de los grandes campeones mundiales que tenía un aparato de publicidad tras de él. Pero la mayoría de estos peleadores eran peleadores que se formaban en clubes de boxeo o en arenas locales de boxeo, como las había aquí en Hermosillo, como las que le mencioné anteriormente, la Arena Juárez, y donde se formaban peleadores y había temporadas de boxeo. Cuando iban al centro del país, ¿cómo destacaban allá? ¿Y cuál era la aspiración que tenían ellos? Usted te preguntaba si alguno de ellos había sido campeón del mundo. ¿Ya existían los organismos como ahora? ¿De qué comían? ¿De qué se dedicaban ellos? Bueno, tomando en cuenta que no tenían el aparato que hay ahora, sí, y toda la industria que significa el boxeo, ¿no? pues sus aspiraciones, cuando salen de Hermosillo no tenían más aspiraciones que llegar a la Ciudad de México y ver qué pasaba, ¿no? No iban pensando en campeonatos mundiales, tampoco iban pensando en hacer grandes fortunas, se pagaba poco. Hay que recordar que la época de los 30 es todavía la década de la crisis, de la Gran Depresión, donde se están sintiendo los efectos, y la década de los 40 pues es la Segunda Guerra Mundial, que también la Segunda Guerra Mundial va a propiciar que los peleadores sonorenses arriben a las arenas de los Estados Unidos, sobre todo a los estados de la franja fronteriza, California, Texas, Arizona. Sí, sobre todo ellos destacaron en California y Arizona y Texas como peleadores estelares. De ahí un poco obtenían sus ganancias de sus presentaciones en la Ciudad de México, en las presentaciones en Estados Unidos, y algunos otros, los de menor cartel, pues hacían su dinero aquí en las peleas locales. Okay. También hay que decir que no se ganaba mucho, era poco. Tony Marcial, que era un peleador famoso, reconocido, él sí hizo algún dinero, aunque después lo pierde, pero él podríamos considerar que sí era bien pagado, pero era estrella, ¿no? Era estrella en Estados Unidos, era estrella en la Ciudad de México y por supuesto que en la localidad. Los centros boxísticos, ahorita lo que nos comentaba, ¿pertenecían al ayuntamiento? ¿Eran de particulares? ¿Cómo eran? Bueno, la arena La Pagoda, era un hotel pues que estaba quemado. La remodela Roberto Hofer. Los Hofer, la familia Hofer apoyó también el desarrollo del movimiento boxístico, sobre todo en la primera construcción de la arena. No la construcción, la remodelación, trajeron equipo nuevo, un ring adecuado para presentar las funciones. Digamos que esa es la primera arena. Las dos arenas que siguen, la Arena Juárez y la Arena Sonora, fueron propiedad de Oscar Romo. Y la tercera arena, la última arena, ya es como una inversión entre varios socios que construyen el Cine Arena, pero el Cine Arena también convivía la lucha libre y las funciones de cine, sí, aparte de las temporadas de boxeo, ¿no? Que anteriormente había sido una plaza de toros. La cancha 4, la Rebeca y todos esos ya son muy, muy, muy modernos. Deben de ser de los años 70 en adelante. Ellos... En este tiempo, de los 30 a los años 50, bueno, en Hermosillo, en la década de los 40, la era de Abelardo, hay una inversión fuerte en el fomento a la infraestructura urbana. Pero por lo general, Hermosillo era un Hermosillo que iba de la Universidad de Sonora a la colonia El Ranchito, sí, como por acá, ¿no? Ajá, y de la Cruz Gálvez al Cerro de la Campana, y para atrás estaba el río y era Villa de Ceres. Okay. De hecho, Tony Mar, que es el joven que tienen, sí, aquí, él vivía en el Callejón del Río, se llamaba, sí, y se dedicaba a cruzar a la gente en balsa de su casa a Villa de Ceres, ¿no? Sí. Le decían el Chinito del Río, y era popular por eso, porque era un joven que tenía contacto con la población, que era cercano a ellos y se convierte en ídolo gracias a una cercanía, una empatía que tenía con las personas. Sí. Tenemos comentarios sobre el tema, nos dicen por acá, en Sonora tenemos al papá del columnista El Huevo Romo, conocido como el Chapo Romo, un gran hacedor y promotor de pugilistas. Él vivía por la calle Manuel González, entre Yucatán y Sonora, en el centro de la ciudad. La cancha 4 surgió a finales de los 70 y tuvo fama con el Cocas Ramírez a los inicios de los 80, nos dicen por acá. Sí, ellos son peleadores posteriores a los que estamos hablando, pero también el desarrollo del boxeo continúa en la Casa del Pueblo.
La Casa del Pueblo era un complejo, digamos, donde estaban los sindicatos, las oficinas del partido. Empezó como el PNR, después PRM, y luego terminó siendo el PRI. Pero también había instalaciones como estaba el estadio de béisbol, el viejo estadio de béisbol, estadio Fernando M. Ortiz de la Casa del Pueblo. La Casa del Pueblo está ubicada en el Parque Madero. Okay. El parque infantil era el estadio de béisbol, enseguida las oficinas del partido, algunos sindicatos y enfrente las canchas de básquet, tenis, frontón, etcétera. ¿Y cuándo se convierte, no sé, en ese lapso, si del 37 al 58, cuándo se convierte en un espectáculo? Porque hasta ahorita, y bueno, y lo que vemos ahora, como lo que significan las peleas en cuestión publicitaria y todo, pues un espectáculo. En ese tiempo... Bueno, no podemos comparar, ¿no? No había tampoco la tecnología en ese momento que hay hoy en día. Eran circunstancias diferentes, pero se va formando poco a poco un espectáculo que va reuniendo que va concentrando a los jóvenes hermosillenses, pero también va atrayendo a peleadores de la costa del Pacífico en un primer momento. Claro, cuando los peleadores mexicanos, Oscar Romo junto con sus peleadores llega a la Ciudad de México, allá tiene contacto con otros promotores, que eso facilita la llegada de nuevos peleadores mexicanos reconocidos a pelear aquí en Hermosillo. Digamos un tanto por esto, por las conexiones que se van formando entre los promotores, van haciendo poco a poco un espectáculo deportivo en Hermosillo, que además va a producir este tipo de figuras, ¿no? Como Tony Mar o Paulino Montes, que se van a convertir en ídolos de la afición. Oye, estamos platicando con el maestro en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora, Edgar Ramón Luna. Cuando tú estabas haciendo tu investigación para tu tesis, ¿accediste a algún video o a algo? No sé, sé que es complicado, pero... Uy, ¿de dónde sacaste toda la información? Sí, ¿dónde había estado la información? Eso es a lo que voy. ¿Te tocó ver alguna pelea, alguno de ellos? No existen videos de ellos. No existen videos. Bueno, muchas fotos. ¿Y platicaste con personas, hemeroteca? ¿Qué fue lo que hiciste? Queremos las fuentes. Bueno, miren, principalmente las fuentes son la hemerografía, ¿no? Sí. Son fuentes hemerográficas, el periódico El Pueblo, el periódico El Imparcial, el semanario Deportes de la década de los 50. Te echaste un clavadote, ¿no? También yo conocí a un colega suyo, Oscar Romo Salazar, era periodista, colega suyo, falleció. Yo lo conocí antes de la pandemia, él me entregó un CD con 20 horas de grabación con anécdotas de su padre, donde cuenta pues cómo conoce al promotor de Mazatlán, algunas de las anécdotas más representativas que hay del boxeo sonorense, un poco la biografía de los peleadores. También a través de internet pude conseguir las imágenes o los carteles de los peleadores sonorenses en Estados Unidos, en la Ciudad de México, y ahí fui completando las fuentes también en los periódicos en los periódicos nacionales. Sí. Las carteleras. Ahí sí. ¿Cuándo fue la época, cuándo fue desde que tú hiciste esta investigación, que te estás concentrando en 37 y 58, en todo ese periodo? ¿Cuándo se convirtió en la época dorada así del box? En la década del 1940. ¿Por qué? Porque la década de 1940, está lo primero que les comentaba ahorita, la década de 1940 no va a faltar año en que no existe una temporada de boxeo. Todos los días viernes se va a convertir en una tradición, una función así de box. Como que todos tienen que... Y era para toda la familia, ¿no? Sí, claro, pero el público de preferencia del boxeo es el público masculino, ¿no? Sí. Aunque la mujer no estaba ni reglamentada su entrada, ni prohibida, pero lo que más accedía... por las costumbres de aquellos tiempos ni siquiera salían las mujeres. Bueno, pero por ejemplo, la creación del Cine Arena tiene como objetivo atraer a las mujeres a las funciones de box, pero sobre todo era dedicado al público masculino y a los jóvenes. ¿Qué diferencia tú en todo lo que recabaste? Bueno, las diferencias las podemos notar todos, ¿no? Que ahora la tecnología, que ahora la publicidad, que se han convertido, ya ven que muchos les echan a los boxeadores y que dicen que puro show la pelea y todo. ¿Qué característica pudiera haber entre lo por que... el Canelo, Sí, no, eso... Yo siempre me ando peleando porque no soy canelista en absoluto, entonces es polémica aquí. Sí, me ando peleando contigo. ¿Qué diferencia hay en el box de esa época
al box de ahora, si nos vamos a referir a los boxeadores, si nos vamos a referir a todo, ¿cómo harías tú una? Bueno, eso usted lo acaba de mencionar. La gran diferencia es que antes se peleaba, digamos, por menos dinero y con más frecuencia. Sí. Con mucho, bueno, Tony Marr empieza a los 13 años, termina casi a los 28 años con más de 150 peleas. Los peleadores peleaban cada semana, cada 2 semanas, cada mes. Hoy es raro ver un peleador que suba al ring cada mes. Es más, no existe un peleador que suba al ring mensualmente. Canelo pelea 3 veces al año, ¿no? 3 veces al año. Y es mucho, porque hay unos que pelean 1 o 2 veces al año, ¿no? Y esos estaban peleando cada semana. Por lo mismo, los expertos de antes dicen que la diferencia entre el boxeo de anterior y el de ahora es que los de hoy, los anteriores tenían muchas más mañas porque tenían más peleas, aunque no existía la preparación física, los conceptos de alimentación, los cuidados tecnológicos con los que se ha incrementado el rendimiento deportivo. Pero digamos, esa era una etapa, ¿no? Una característica, digamos, muy trascendental, que eran instancias diferentes, el valor se medía de otra forma. Sí. Una cosa, de esto que abarcó tu investigación, ¿hay un heredero de eso en la actualidad? Me refiero a alguno de las estrellas que conocemos en la actualidad, el Gallo Estrada, el Tyson Márquez, el Tornado que se nos acaba de ir hace unos años, falleció. No sé si alguno de ellos sea bisnieto o algo de ellos, o sus entrenadores. ¿Queda algo de esta tradición boxística? ¿Hay un heredero? Bueno, claro, la herencia perdura, ¿no? Yo pienso que tal vez no directamente de ellos, Okay. o ¿No no. es un lazo familiar, entonces? No creo que sea un lazo familiar, pero digamos tienen cierta influencia. El movimiento boxístico, pues hay una continuación, un desarrollo que sigue hasta nuestros días, ¿no? Aunque quizá no existan las características ni se vuelvan a dar porque la televisión ha cambiado la dinámica del boxeo, ¿no? Ahora se centran todos en vender los pagos por evento, y antes ir a acudir a la arena. Pero por ejemplo, Ratón Macías, que fue uno de los grandes ídolos, Sí. si no el más grande, junto con el Chango Casanova, uno de los que más y ahora traían a personas. Él reconoce que Tony Marr y Paulino Montes eran en las personas que se fijaban. Decía que se fijaba en Tony Marr, en su estilo científico, porque Tony Marr aprende un estilo científico en Los Ángeles, California. No se conocía aquí el movimiento de cabeza, el movimiento de pies, las caderas, y Tony Marr lo trae y comienzan a adoptar un estilo similar, aunque dicen que no se igualaba, y de Paulino Montes pues se aprende el gancho al hígado. Que el gancho al hígado sigue siendo utilizado por todos los peleadores mexicanos en la actualidad. No, y yo te lo pregunto porque, mira, por ejemplo, veía Ahora uno aquí voy que yo. tiene Ahora voy Hermosillo yo. y otro que tiene Negrito de Empalme, y en Empalme también una gran tradición boxística, ¿no? Allá están el Tyson Márquez de Empalme, De Empalme. el Siri Salido, También antes, Castillo. Tony Marr, cuando se consagra aquí en 1937 como el campeón del estado, derrota a Manuel el Herrero Camacho, que él era de Empalme. Él es el papá de Ronnie Camacho, que Ronnie Camacho es digamos, como un tipo de rival de Héctor Espino en la cuestión de los home runs. Y Tony Marr derrota a Manuel Camacho y ahí se convierte en el campeón estatal de Sonora. Sí, yo te quiero preguntar por qué fue que le hiciste del 37 al 58. O sea, si tiene el 58 alguna especificación, si te quisiste contentar. Es el declive de la época dorada del boxeo sonorense. Los 40, ok. digamos, los 30 son el despegue, el inicio, cuando empiezan a salir los primeros peleadores, empiezan a organizar las primeras temporadas. La década de los 40 ya es una etapa más organizada, con varias camadas de peleadores. Está la primera generación que la encabeza Tony Marr, pero va a salir una generación que va a ser encabezada por Paulino Montes, que Paulino le van a decir Paulino el Menudero Montes. Ahí lo descubren cuando vendía menudo, cuando llega a la casa del promotor a vender menudo que le encargaba su abuela, ¿no? Le ve los puños grandotes, gigantes. Y dice de aquí, ¿eh? Dice de aquí. Soy. Bueno, otra cosa. Ahorita yo te preguntaba por qué elegiste el movimiento boxístico en Sonora, si era por algo especial. Me dices que te gustan mucho los deportes, pero le quisiste entrar al box, ¿por qué? Porque, bueno, yo estaba buscando tema de investigación para entrar a la maestría, entonces me encuentro que el movimiento boxístico en Sonora es amplio, grande, trascendente, tanto en nivel local, nacional e internacional, y aparte de ser una historia o algo que se estaba perdiendo, que se sabe poco sobre ello y que debería ser motivo de conocimiento de todos, ¿no?
Pero bueno, ahora en mi tesis de doctorado voy a intentar estudiar el béisbol, sobre todo la época del estadio de la Casa del Pueblo, de 1945 a 1972. Perfecto. ¿Cuándo la haces esa? Pues en 3 años. En 3 años, sí. Estoy doctorado. Ojalá que lo venga a presentar. Sí, Sí, con por el acá favor. nos comentan, Carlos Salinas de Gortari utiliza el boxeo como medio de control social y aprovecha figuras boxísticas como Julio César Chávez y generar que en México somos campeones, darle al pueblo una mentalidad de campeón para hacer un cambio, transformación en su proyecto Solidaridad. Es parte del manejo político para el bien común, por lo menos en la mente. Luego por acá también nos dicen, por su formación de origen, podría decirse que el Gallo Estrada tiene la formación y la escuela como lo tuvieron Rubén Olivares, José Pipino Cuevas, Mantequilla Nápoles, Salvador Sánchez, no sé si sean, ya que viene de clase humilde y el arribo fue mediante la pasión, el esfuerzo y ha mantenido lejos el box comercial. Y a raíz de este comentario te quiero preguntar si los boxeadores que acudieron a la Ciudad de México, si en todo ese lapso, siempre como que el boxeador ha venido de los barrios populares, ha venido de la clase baja, digamos, ¿así fue en tu investigación? Sí, esa es como una regla no escrita del boxeo, ¿no? El joven de clase humilde Sí. que llega al estrellato, triunfa y después vuelve a donde mismo, un tanto por los vicios, por no medir o no controlar, digamos, tanto sus gastos, su economía. Pero claro, Tony Marr, como lo mencioné ahorita, trabajaba cruzando a la gente en la balsa. Paulino Montes pues le ayudaba a su abuela a vender las ollas de menudo, el menudo. Igual el Chango Casanova le decían el nevero de la Lagunilla por de barrio humilde, Sí. un oficio también pues de las clases populares. Y la mayoría, casi todos los boxeadores, viene a ser como una regla, ¿no? Y como que no hay boxeador que destaque que sea fresón, ¿no? Un boxeador fifí. No hay boxeador fresa. No. Pues luego se hacen fifís, porque qué gusto. Salvo los que le están haciendo tanto daño al boxeo ahora como son pues los youtubers estos que andan, ¿no? ¿Cómo se llama? Jack Paul. Sí, el Jack Jake Paul, o este que quiere enfrentar al Gervonta Davis, ¿cómo se llama? El mexicoamericano que trae ahorita Ryan García. Ryan García, sí. A lo mejor ellos serían como que la muestra de que porque ese es un deporte como para Sí. que tienes que tener hambre, ¿no? Para subirte y... Sí, es que también el boxeo en esa época también hay que recordar, era una forma fácil de obtener dinero, ¿no? Cuando Y digamos, ahora pues bueno, sé pero si no, fácil, pero no, sí. pero para gente que necesitaba digamos, una forma de obtener dinero rápido, era como, Rápido, me sí. meto a una función de boxeo, no me importa ganar, perder, voy y Vete me una salgo. pelea y tráete un dinerito, así no importa Y el resultado. no ganaban grandes cosas, ¿no? Pero era Sí. una forma de ayudarse o de complementar sus trabajos. Sí. Y ok. tenían como oficio complementario, pues dedicarse al boxeo, aunque no todos tenían, digamos, aunque eran pocos más bien los que se dedicaban de tiempo completo al boxeo, pero Tony Marr, Paulino Montes, entre algunos otros, ellos sí, digamos, fueron figuras, estuvieron en los rankings. En ese tiempo había un solo ranking, ¿no? Y Tony Marr y Paulino Montes llegaron a estar en el 4 o 8 lugar del mundo. Se esperaba que fueran campeones del mundo, pero por diversas circunstancias no pudieron serlo. Además de platicar con el hijo de Oscar Romo, ¿te tocó conocer a alguno de los familiares de los demás? Familiares de Tony Marr, nada más. ¿Ellos ahora están acá en el Hermosillo? Sí, trabajan en dependencias de gobierno, son dentistas, algunos de sus sobrinos, personas. Edgar, yo te quiero preguntar si cuando te planteaste este estudio que realizaste, siempre uno se plantea, cuando hacemos una nota informativa, un trabajo periodístico, a ver, quiero llegar a si en el camino te encontraste sorpresas o tuviste que cambiar el rumbo en la investigación. No, la verdad que no, gracias a Dios. Pues ya tenías mucho conocimiento, ¿no? Tenía el conocimiento, tuve muchas fuentes que me ayudaron a darle una coherencia al trabajo. También, pues me tocó la pandemia, hacerlo en pandemia y... Ah, pues entonces estabas súper enfocado. Pues sí, era lo único que hacía pero la verdad fue más que todo por la información que logré conseguir, ¿no? Lo que me permitió completar el trabajo. También pues agradecer a las personas que me ayudaron, al señor Oscar Romo, a la hemeroteca de la Universidad de Sonora, que en tiempo de pandemia pues me permitieron estar ahí, entrar. Porque todo se cerró. Y pues a mi directora de tesis, a mis maestros del colegio de Sonora que también siempre me dieron buena orientación.
Pues Oye, agarramos sí, mucho agarramos, macizo, sí, ¿eh? agarramos Nos de 2 gustó, horas, nos pero gustó qué el bueno tema. que llegaste temprano. Ricardo por acá nos dice qué buena información y sin duda muy buenos tiempos. Edgar, mi abuelo fue un gran promotor del boxeo, una gran leyenda, sin lugar a duda. Gracias por recordarnos tan gratos momentos. Saludos. Y José Oscar Camú le dice, acá le contesta a Ricardo, mis respetos para tu abuelo, un señorón en toda la extensión de la palabra. Y no creas que Ricardo nos escuchó porque adelantamos el tema, es un radio escucha que todos los días, es un comalero que todos los días está pendiente. Pues te agradecemos mucho compartir con nosotros. Bueno, yo también les agradezco a ustedes por permitirme estar con ustedes y muchas gracias. Muy bien, gracias a Hay que ver el estudio que va a hacer de béisbol luego también. Sí, qué suave. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros.